en el corazón de los Estados Unidos, donde los símbolos del poder se alzan sobre el horizonte. Existe una ciudad que no pertenece a ningún estado, una ciudad que fue creada con un propósito: representar la unidad, la democracia y la fuerza de toda una nación. Esta es la historia de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, un lugar donde el pasado y el presente se encuentran cara a cara cada día. Todo comenzó en el año 1790, cuando el recién formado gobierno estadounidense decidió establecer una sede permanente para el poder federal. Después de años de discusiones entre el norte y el sur, se aprobó la Ley de Residencia, que autorizaba la creación de un distrito federal que no dependiera de ningún estado. El presidente George Washington, el primer líder de la nación, eligió personalmente el sitio, una zona pantanosa a orillas del río Potomac, entre Maryland y Virginia. Era un terreno virgen, lleno de colinas y bosques, pero estratégicamente ubicado, equidistante entre las colonias del norte y las del sur. Aquí nacería una ciudad que sería el corazón político del nuevo país. El diseño de la ciudad fue encargado al arquitecto francés Pierre-Charles L'Enfant. Su visión era ambiciosa: avenidas amplias, diagonales cruzando el paisaje, plazas monumentales y espacios abiertos que reflejaran la grandeza de la joven república. Quería que Washington fuese una ciudad digna de competir con las grandes capitales del mundo. Pero su perfeccionismo y los conflictos con los comisionados del gobierno provocaron su despido. Aún así, su plan original se mantuvo como la base del trazado urbano, y hasta hoy su huella puede verse en el diseño de calles como Pennsylvania Avenue, que conecta el Capitolio con la Casa Blanca. En 1800, el gobierno federal se trasladó oficialmente a Washington. Sin embargo, la ciudad aún estaba en construcción. Las calles eran de tierra, los edificios incompletos, y el Capitolio se alzaba solitario entre colinas cubiertas de maleza. Muchos dudaban que aquel lugar pantanoso llegara a convertirse en una verdadera capital. Y entonces llegó una de las pruebas más duras. En 1814, durante la Guerra de 1812, las tropas británicas invadieron Washington. Quemaron la Casa Blanca, el Capitolio y gran parte de los edificios públicos. Las llamas iluminaron el cielo de la capital naciente. Pero de esas cenizas surgió algo más fuerte: el deseo de reconstruir y de resistir. La reconstrucción comenzó casi de inmediato, y Washington se levantó con más fuerza, como símbolo de la perseverancia del pueblo estadounidense. Durante el siglo XIX, la capital fue testigo de momentos que definieron el destino del país. En 1861 estalló la Guerra Civil. Washington se convirtió en un punto estratégico, rodeado de tensiones y amenazas. Miles de soldados acamparon en sus alrededores para defender la ciudad. Fue también aquí donde el presidente Abraham Lincoln guió a la nación durante sus años más oscuros. Y fue aquí, en el Teatro Ford, donde en 1865 su vida fue arrebatada, dejando un vacío inmenso en la historia del país. Con el paso de los años, Washington comenzó a transformarse. La llegada del ferrocarril trajo comercio, visitantes y prosperidad. El siglo XX la vio florecer como una metrópoli moderna y símbolo mundial de poder. Monumentos se alzaron en honor a los grandes líderes y a los valores que definieron a la nación. El Lincoln Memorial, el Jefferson Memorial, el Washington Monument y más tarde el Martin Luther King Jr. Memorial se convirtieron en guardianes silenciosos de la historia. El National Mall se transformó en el alma de la capital. Aquí, millones de personas se reúnen cada año para celebrar, protestar o recordar. Fue en este mismo lugar, frente al monumento a Lincoln, donde Martin Luther King Jr. pronunció su histórico discurso I Have a Dream en 1963. Ese día, Washington no solo fue testigo de la historia, fue su escenario principal. A lo largo del tiempo, Washington ha sido el centro de grandes decisiones, de guerras y tratados, de discursos que marcaron generaciones. Pero también es una ciudad viva, con barrios llenos de cultura, arte y diversidad. Más allá de los pasillos del poder, Washington, D.C. respira el espíritu de millones de personas que cada día escriben su propia historia. Hoy, la capital estadounidense es una mezcla de historia y modernidad. Sus museos, como el Smithsonian, resguardan el conocimiento y la memoria de un país entero. Sus avenidas, sus monumentos y sus plazas continúan recordando los ideales sobre los que fue fundada: libertad, justicia y unión. Desde el Capitolio, donde se debaten las leyes que guían a una nación, hasta la Casa Blanca, donde se toman decisiones que repercuten en todo el mundo. Washington, D.C. sigue siendo el epicentro del poder, pero también un reflejo del alma americana.
Más de 2 siglos después de su fundación, Washington sigue siendo mucho más que una capital. Es el símbolo del sueño de una nación que buscó un nuevo comienzo. Un recordatorio de que el poder no reside solo en los edificios, sino en las ideas que los sostienen. Entre columnas de mármol y banderas ondeando al viento, Washington, D.C. continúa escribiendo cada día su historia. Una historia de poder, democracia y esperanza. Washington, D.C., donde la historia nunca duerme y el futuro siempre está por escribirse.